Muy buenas tardes, mis amados hermanos, amigos oyentes, y en este momento una vez más nos damos cita en este medio de comunicación para compartir con ustedes esta segunda parte de esta reflexión que iniciamos esta mañana. Demos al Señor dándole gracias por darnos un día hoy bendecido, un día lleno de su presencia, lleno de su gracia, donde hemos podido recibir de Dios todos sus beneficios, sus favores. Padre que estás en eterna gloria, te damos gracias en esta tarde, una vez más, Señor, llegando ante tu presencia por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es merecedor de toda la gloria y toda la honra. Por eso en esta hora nos reunimos, Señor, cada uno en nuestros hogares, pero todos con un solo y único propósito de adorar y de exaltar tu santo nombre, Dios. En esta tarde queremos, Dios, suplicarte que nos asistas con tu presencia, que nos permita, Dios, que podamos ser instruidos y enseñados conforme a la palabra, y sobre todo, Padre, que podamos ser, Dios, bendecidos y edificados por tu Espíritu Santo. Permite que esta segunda parte de este devocional, de esta reflexión, pueda llegar a la vida de cada uno de los presentes. Que te glorifique, Dios, y que permitas que podamos, Señor, en esta hora bendecir tu nombre de una manera especial. Bendigo a cada amigo, a cada hermano que está, Señor, en este momento conectado, los que están en nuestro territorio nacional y los que están fuera, que nos alcanzan y están compartiendo también en este momento. Lo bendecimos y declaramos sobre ellos también tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Queremos recordarle a los amigos y hermanos que se están conectando, que no tuvieron la oportunidad de ver la primera parte de esta reflexión que hemos titulado de una manera muy especial para bendecir la vida de todos los oyentes, una demanda con propósito. Una demanda con propósito. Esta mañana tocamos la primera parte y estamos hablando en el Salmo 27, Salmo capítulo 27, allí estamos reflexionando. Puede entrar a nuestra página, Iglesia de Dios Pentecostal MI CESIC, y allí encontrarás el recuento, puedes ver allí la primera parte. Vamos a tomar el versículo número 4, donde iniciaremos en esta tarde la reflexión, que dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y el verso dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esta mañana miramos dos aspectos importantes que tienen que ver con nuestra vida. Lo número uno que vimos fue anhelo por la casa de Dios, estar en su presencia. Y lo segundo que pudimos ver allí fue para contemplar la hermosura de Jehová. En esta tarde vamos a hablar del tercer punto, que es bastante interesante, y es lo que el salmista dice, para inquirir en su templo, para inquirir en su templo. ¿Qué significa esto? Y tenemos que buscar la definición de la palabra inquirir. Inquirir es un sinónimo de escudriñar, de buscar, en el sentido de las dos palabras, como registra este pasaje o este versículo, se refiere a indagar acerca de algo, pero hacerlo de una forma muy cuidadosa, mirando detalles, es decir, se refiere al acto de preguntar y seguir preguntando, de preguntar y seguir preguntando, porque en eso consiste el estudio minucioso de las Sagradas Escrituras.
Esto nos recuerda como lo que hace uno de nuestros niños, nuestros hijos, cuando nos preguntan y nos preguntan acerca de una situación y nosotros le respondemos y ellos vuelven y nos dicen ¿y por qué? Y nosotros le respondemos y él sigue ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y muchas veces hasta ese por qué nos lleva a nosotros hasta agotar la paciencia. Muchas veces nos agotan la paciencia a nuestros hijos de preguntar por qué, por qué y por qué. Ese momento que a veces vivimos o experimentamos con nuestros hijos de preguntar, pues eso es lo que nosotros necesitamos también hacer acerca de las Sagradas Escrituras, preguntar el porqué de aquello, por qué esto, por qué lo otro, y comenzar a indagar, investigar a profundidad, ser muy minuciosos, ¿sí? Como podemos ver, esto debe ser la actitud de todos los hijos de Dios, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, dejarnos guiar que el Espíritu de Dios es el que nos enseña, el que nos revela. Recordemos que las Sagradas Escrituras, la Biblia, el autor de esta palabra es el Espíritu Santo. La Biblia dice, porque los hombres, aquellos santos hombres guiados por el Espíritu Santo, escribieron todas estas cosas que usted y yo hoy disfrutamos. San Juan capítulo número 5, verso 39, verso 40. Texto muy conocido por todos, donde nos dice la Biblia, escudriñad las escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el verso 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Escudriñar, buscar. Sabe que tenemos que aprender a tener un contacto con la palabra del Señor. Hoy, ¿cómo se ha perdido este propósito o este aspecto en la vida de muchos creyentes? Nos hemos olvidado, nos hemos limitado simplemente a leer la palabra. Nos conformamos quizás en la mañana o en la noche, no sé, en el tiempo que tú dedicas para leer simplemente un texto de la Biblia, o leemos un pasaje o leemos un salmo y salimos tranquilos y ya creemos que ya cumplimos todo el trabajo. Pero déjeme decirle que nos hace falta, pueblo de Dios, nos hace falta un poquito de entrar más en el estudio de la palabra, escudriñar, buscar. Esto es como cuando vemos a las gallinas allí en el campo, los que han tenido la oportunidad de ver las gallinas en el campo, ellas hacen una actitud que es la que nosotros debemos aprender de ellas. Ellas llegan a esos lugares donde hay basura, pero ellos saben que allí, para usted y para mí hay basura, para ellos, para esos animalitos, a lo que hay es comida, hay alimento. Y vamos a encontrar que la gallina comienza con sus pies, con sus paticas, comienza a escarbar, comienza a mover de un lado a otro, y todo lo que está allí lo esculca, y usted de repente comienza a ver que ella picotea y sigue escarbando y sigue picoteando y sigue escarbando y sigue picoteando, y ella está llenando allí. Usted dirá, y bueno, ¿y para qué? Pues déjeme decirle que muchas de las cosas que encontramos que ellas comen son piedras. Y nosotros también vamos a hacer hay momentos en que necesitamos escarbar tan profundo en la palabra del Señor para profundizar y encontrar la razón de muchas cosas que muchas veces nosotros desconocemos. Los que hemos tenido la oportunidad de ver o de matar una gallina, hay una parte de su cuerpo, de sus órganos, que se llama la molleja. Esa es la parte que al abrirla usted va a encuentra un poco de piedritas. Todas esas piedritas que ella se comió allí, que ella picoteó, le van a ayudar a que los alimentos, el maíz y todos los alimentos que ella ingiere, van a comenzar a trabajar y van a producir un trabajo de moler. Van a moler todos los alimentos fuertes, gruesos que ella consume, y eso pues va a ser un proceso. Necesitamos escudriñar.
Sin escudriñar las Escrituras va a ser difícil nosotros poder alimentar nuestro espíritu, nuestra alma. Necesitamos indagar a profundidad, no podemos quedarnos ahí en la orilla. Muchos se conforman con el simple mensaje que escuchan el día lunes o el martes o los días que van a la congregación. Muchos se conforman, hay otros que se conforman con el puro mensaje del día domingo y lo estiran de tal forma y de tal manera que les alcanza para 8 días. Lamentablemente eso está sucediendo y pasando en nuestro ámbito cristiano. Otros son más prácticos. Esa enseñanza que oyeron le alcanza hasta para 15 y hasta un mes. La pregunta es, ¿qué clase de vida podemos tener? ¿Qué clase de experiencia? ¿Qué podemos conocer acerca de Dios cuando no hay un estudio exhaustivo de las Sagradas Escrituras? Cuando no tenemos un estudio profundo de las Sagradas Escrituras, sencillamente y simplemente lo que tenemos somos unos fundamentos muy superficiales. Por eso cuando viene cualquier doctrina de error, cualquier predicador, cualquier enseñanza errónea, entonces la retomamos, la asimilamos y muchos salimos o salen caminando en pro o en pos de todos aquellos que se inventaron alguna situación. Por eso cuán importante es escudriñar. El salmista está diciendo para inquirir, yo quiero investigar más a profundidad, hacer como el niño es su hijo. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y seguimos preguntando porque él está ávido, está deseoso de saber más acerca de lo que está sucediendo y aconteciendo. Recuerde que San Juan nos dice escudriñar las Escrituras. Y hay una razón fuerte y valedera que él nos está diciendo por qué la debemos escudriñar. Dice, porque a vosotros, a ustedes les parece, a ustedes les aseguro, les garantizo que cuando ustedes la escudriñen, cuando ustedes entren a profundidad en este libro, entonces van a encontrar algo que va a redundar y va a bendecirles a ustedes para alcanzar la vida eterna. Y eso es una gran verdad. La vida eterna no la vamos a conseguir nosotros por experiencias, que estemos como cazando experiencias por allí y para acá, no. La vida eterna la alcanzamos a través del conocimiento de Dios y lo hacemos solamente a través de las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo de Dios está allí para ayudarnos. La palabra está allí para darnos las herramientas. El Espíritu Santo nos capacita y nos ayuda para poder entender este libro sagrado. Pero necesitamos tomar determinación, mi amado hermano y amigo. Recuerde, lo tercero que él está exponiendo es para inquirir en tu templo, para inquirir, para buscar, para llegar ante tu presencia, que es lo que nos hace mucha falta a nosotros. Yo le invito, mi amado hermano, que estos días que todavía nos restan de este tiempo de cuarentena, aproveche para escudriñar la palabra. Hay gente que dice, pastor, yo no entiendo, yo leo y no entiendo la Biblia. Hace falta que te dispongas un poquito más y esperes y le permitas al Espíritu Santo de Dios que está dispuesto para enseñarte, para revelarte. Recuerda que Él es el autor. La Biblia dice que toda la palabra es inspirada por Dios, útil, oye, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y dice, para instruir en justicia. Todo eso lo hace la palabra de Dios, todo eso lo hace el Espíritu Santo a través de la palabra. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente o enteramente preparado para toda buena obra. No podemos obrar bien, no podemos actuar bien, no podemos desarrollar un carácter agradecido, un carácter conforme a Dios si no aprendemos primero de Dios y de su palabra. Tenemos todas las herramientas, tenemos toda la garantía, tenemos todo el facilismo. Lo que nos hace falta es disposición. Si tú te dispones, el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte, el Espíritu Santo está dispuesto a capacitarte. El Espíritu Santo está allí dispuesto para ayudarte, para enseñarte. Muchas veces a mí como pastor me ha pasado que me pongo a estudiar las Escrituras y no consigo, no encuentro, le pido al Espíritu Santo y me revela la palabra. Otras veces he llamado a algunos compañeros y tocamos un tema
y averiguamos y cada uno pone su punto y muchas de esas veces, la mayoría de esas veces, todos llegamos al mismo punto y llegamos a la misma respuesta. ¿Sabe por qué? Porque es que el Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos enseña la palabra. Y Él quiere hacerlo contigo. Simplemente lo que tú necesitas es disponerse. Entonces, mire cuán importante es la apreciación o el consejo que nos da el salmista para inquirir, para investigar. Muchas veces la gente va al templo, lo que llamamos el templo, vuelvo y repito, el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Ahí es donde debemos indagar. Pero vamos a dejarlo en el común hablar del pueblo de Dios, el lugar donde nos reunimos. Mucha gente va a ese lugar de reunión, a esa casa donde oramos, a ese lugar donde nos reunimos para adorar a Dios. Mucha gente a lo que menos va es a inquirir, a preguntar o a investigar o a recibir, porque a veces nos entretenemos, todo lo que está sucediendo, quizás nos enredamos en la liturgia del culto, en todo lo que está sucediendo allí, pero muchas veces salimos de ese lugar vacíos porque no tuvimos la disposición para recibir la palabra del Señor. La Biblia nos dice que cada vez que usted y yo nos lleguemos a ese lugar donde nos reunimos, a la casa, donde nos reunimos para alabar a Dios, dice que nos debemos acercar con una actitud de ser prontos para oír, prontos para oír. Y es lo que muchas veces poco hacemos. Estamos más dispuestos a que nos oigan. Y la Biblia dice que estemos prontos para oír, prontos para oír. ¿Oír qué? Oír el consejo de Dios, oír la palabra de Dios, oír lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Muchas veces hasta escogemos el predicar, si no predica fulano o va a predicar una. Déjeme decirle que Dios para hablarle a tu vida, simplemente lo que necesitas es disposición de parte tuya. Dios puede utilizar, y yo estoy convencido, plenamente convencido, que Dios siempre va a hablar, no importa la herramienta, no importa el instrumento, no importa la vasija que esté allí. Quizás no es de tu agrado, quizás no es de tu aprecio, pero yo te quiero decir lo que ese hombre, esa mujer va a declarar y va a decretar y va a salir por su labio es la palabra de Dios. Y esa palabra es la que bendice tu vida, esa palabra es la que te edifica, esa palabra es la que te ayuda a mantener una vida de solidez espiritual. Pero mientras tú no aprendas a apreciar, a valorar el mensaje o al predicador, deja de escoger predicadores. Yo lo que siempre entiendo es que la palabra del Señor es una sola y esa palabra es la que nos edifica, la que nos bendice. Yo me gozo muchas veces en la congregación, me gozo con los líderes, los predicadores que hay allí. Muchas veces le puedo decir con toda sinceridad, sin pecar de pronto de no entender a las demás personas, pero muchas veces Dios, casi siempre Dios me habla por aquel que está allí en el altar ministrando la palabra. Y muchas veces Jesús predica mejor que yo, enseña mejor que yo, porque esto no es simplemente no el pastor, es el hombre y la mujer de Dios que aprenden a colocarse en las manos de Dios para que Dios lo use de una manera especial. Así que el salmista está diciendo con el propósito para inquirir para investigar, para escudriñar, para aprender más, para crecer más. Lo cuarto que el salmista declara en la palabra es, dice porque, el versículo 5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, y dice, sobre una roca me pondrá en alto. Hay tres cosas interesantes que allí podemos ver en ese versículo, y es la cuarta lo que quiero ver en esta, o enseñar en esta tarde es, me esconderá, me ocultará y me pondrá en alto. Me esconderá, me ocultará y me pondrá en alto. Cuando tomamos estas tres palabras, me esconderá, me está hablando, cuando uno se esconde, es para ocultarse.
de algo o de alguien. Y el salmista está diciendo, porque el Señor me esconderá en el día malo. El Señor me va a esconder de todo mal. Cuando oramos muchas veces en la oración del Padre Nuestro, allí aprendemos que el Señor dijo, mas líbrame o líbranos de todo mal. Hay días malos. El salmista nos está dejando de plano y claro que hay días malos, pero también hay días buenos. Pero esos días malos que usted y yo hemos tenido que vivir en algún momento de nuestra vida, esos días malos con el Señor, con la ayuda del Señor, son más llevaderos. El Señor está dispuesto a darte el mejor refugio que puedas tener. Porque cuando tú te escondes, cuando Dios te guarda, te guarda en el tabernáculo, cuando Él te guarda en su presencia, cuando Él te esconde en su presencia, escondidos en Cristo, estamos seguros. Tú no te imaginas cuántas veces el enemigo ha atacado tu vida, pero tú te has mantenido y te has sostenido, no por tu fuerza ni por tu capacidad, ni porque tú eres un experto en esconderte, es porque la cobertura de Dios está sobre ti. Dios te blinda. Dios pone un blindaje sobre tu vida para guardarte en el día del mal. Y esos días malos los hemos vivido todos. Esos días malos los hemos experimentado todos nosotros. Pero entendemos en esta hora que el Señor nos dice a través del salmista que el Señor no se esconderá de ese momento o nos esconderá en el día malo, cuando el enemigo quiere venir contra ti, cuando el enemigo quiere tomar tu vida. Dios está allí para ayudarte, para esconderte a ti y a mí en su presencia. Lo segundo que encontramos es que dice, me ocultará. En lo reservado, me ocultará en lo reservado de su morada. Me ocultará en lo reservado de su morada, en lo reservado de su casa. Hará que no me encuentren, hará que, aunque te busquen, no te van a encontrar. Hará que no te vea, que el enemigo no te vea, que el que asedia y busca tu alma no te vea. Qué tremendo esto. Qué tremendo es nuestro Dios. Que Dios ponga una cobertura sobre ti, sobre ti y sobre mí. Eso para mí es una tremenda garantía. El salmista, en el Salmo capítulo 17, el verso 7 y el verso 8, él declara, guárdame como la niña de tus ojos. Y dice, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Dice, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Oye, qué tremenda palabra esta. Vuelvo a repetirla. El Señor dice, Salmo capítulo 17, verso 7 y verso 8. Dice, guárdame como ¿qué? Como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen y de mis enemigos que buscan mi vida. Dios quiere guardarte y no te dice que te va a guardar porque tú eres especial para Él. Y el salmista dice, como la niña de tus ojos. Guárdame como algo muy preciado, como algo muy frágil, como algo muy delicado. Y no solamente el salmista utiliza esta palabra, el salmista también se refiere en el Salmo capítulo 31, el verso número 20. El salmista expresa lo siguiente, dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás. Oye, en lo secreto de tu presencia lo esconderás de la conspiración
del hombre. Y dice, lo pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Hablando de ocultarnos. ¿Tú te imaginas cuántas veces Dios te ha ocultado? Y Dios me ha ocultado. ¿Cuántas veces Dios nos ha ocultado de todo lo que se levanta contra ti? Pone una cobertura, te mete en un lugar secreto, en un lugar donde nadie te pueda ver. Te esconde allí, te esconde para que no te alcance. Lo tercero que el versículo número 5 nos dice, sobre una roca me pondrá en alto. Oiga, sobre una roca me pondrá en alto. Porque en el día malo, en el momento difícil, Dios nos establece sobre una roca. Nosotros sabemos que esa roca sobre la cual el Señor nos pone se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. La roca es un símbolo de estabilidad y que no hay nada mejor para cuando venga el día malo que estar estable en Dios. Esa estabilidad puede y requiere que nuestras vidas estén seguras en Él. No sé, pero a veces nos colocamos tan nerviosos, tan difíciles por todas las situaciones que vivimos. Muchas veces vamos de aquí para allá, estamos inestables, no nos encontramos preocupados. La preocupación muchas veces viene a nuestra vida, pero Dios quiere que tú en medio de esas dificultades, que tú y yo en medio de esos momentos difíciles, no nos dejemos llevar por la inestabilidad, por la inseguridad, por la desconfianza, sino que nos anclemos en la roca inconmovible de los siglos. Que tú tengas seguridad, que tú y yo estemos seguros en esa roca eterna que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Sobre una roca me pondrá en alto. No dice que nos pondrá debajo de la roca, dice que nos pondrá encima. Porque tú y yo con Cristo somos más que vencedores. Tú y yo con Cristo somos multitud. Hay una fuerza, hay un poder. Así que mi amado hermano, esta palabra nos debe llevar a nosotros y motivarnos cada día a reconocer la grandeza y la soberanía de Dios. Lo número 5 que quiero compartir contigo en este versículo, en este pasaje de este salmo, dice, me levantará para sacrificar alabanza. Me levantará. Me pone sobre la roca. Note que no me deja caer, sino que me sostiene para que yo haga algo. Estamos en Cristo no para ser cristianos más o formar parte de un club cristiano. Es para que tú y yo levantemos alabanza a Dios. Dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y dice, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Levantará mi cabeza sobre mis enemigos, bendito sea Dios. ¿Cuáles enemigos? Los que me rodean, los que me tienen cercado, los que me quieren asediar, los que me asedian día a día. Me dará victoria aunque esté rodeado de ellos. Dios me dará y Dios te dará la victoria. Y sabe, lo más tremendo es que tus enemigos y mis enemigos verán mi victoria en la derrota de ellos. Oye esta palabra. Mis enemigos y tus enemigos verán la derrota de ellos cuando tú y yo estemos en la victoria. Para ellos, la victoria tuya y la victoria mía es una derrota. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Cuando veamos todo esto que Dios nos concede, Él dice, sacrificaré en tu tabernáculo sacrificios de júbilo. La obediencia y la misericordia son preciosos sacrificios que usted y yo podemos ofrecer al Señor. Sí. Y el Señor nos dice en su palabra que a Él le agradan más
Le agrada más que usted y yo le obedezcamos. A Él le gusta más la obediencia que los sacrificios que tú y yo podamos hacer. Muchas veces nosotros creemos que los sacrificios son mejores que la obediencia. El Señor dice que es mejor la obediencia. Y la obediencia es que usted y yo fuimos llamados para sacrificar alabanza al Dios Todopoderoso. Mateo capítulo número 12, verso 22 dice, misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios. Dios quiere que tú lo que sacrifiques es una alabanza que sea agradable. Una alabanza que llegue a la presencia de Dios. A lo mejor tú dices, pastor, yo no tengo muy buena voz, Dios no está escuchando tu voz, Dios está mirando es tu corazón, la actitud con la que tú puedes acercarte para cantar y entonar al Señor, sacrificar, sacrificio significa algo que me cueste. Hay gente que no le gusta o no quiere sacrificar nada. En cierta ocasión el rey David estaba en cierto lugar y la situación era difícil. Y llegó el momento en que lo único que podía allí detener la mano de Dios era un sacrificio. Estaba fuera de su tierra, no estaba en su propiedad, estaba en una propiedad ajena. Cuando habló con el dueño de aquella propiedad, le dijo, necesito ofrecer sacrificio, la mano del juicio de Dios viene, yo necesito ofrecer sacrificio. Aquel hombre le dijo, tome lo que quiera. Me llama la actitud y la atención, la actitud del salmista David. David dijo, no ofreceré sacrificio a Dios que no me cueste nada. Hay gente que le gusta todo recibirlo sin ofrecer, sacrificar nada a Dios. Dios quiere que sacrifiquemos algo. Cuando aprendemos a sacrificar, entonces nos convertimos en unos verdaderos adoradores. Y eso es lo que el Señor está buscando en estos tiempos. Verdaderos adoradores que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Y después de que el Señor levanta la cabeza, después de que el salmista entiende el propósito de lo que es sacrificar alabanza, mire cómo termina el versículo número 6 y dice, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Hoy, lastimosamente, hemos perdido una de las cosas, yo la llamaría que cuando nos convertimos, lo estoy hablando con las personas que ya tenemos unos años en el Señor, y hoy, lastimosamente, nos hemos limitado a una alabanza muy mecánica. Esperamos que los adoradores, los salmistas, los que ministran en las iglesias sean los que canten. Hoy hemos perdido el uso del himnario. Quizás esto le parece para algunos generaciones, a los de la generación de ahora, les parece algo arcaico. Algunos dirán, eso es por allá para los tiempos de Noé, de Moisés. Pero yo déjeme decirle algo. Hoy hemos olvidado entonar al Señor cánticos que realmente adoren y glorifiquen su nombre. El himnario para el pueblo de Israel era el libro de los salmos. Este es el himnario del pueblo de Israel. Todo lo que estaba allí eran las experiencias, las vivencias del pueblo, y todo esto lo transmitían y lo convertían en una alabanza a Dios para reconocer la grandeza, el poderío y el Señor que había hecho con ellos. Esto les declaraba y les daba confianza al pueblo. Quizás esa confianza que hoy falta en tu vida. Al cerrar esta declaración, David dice que ofrecerá sacrificio de alabanza y cantará salmos al Señor. Esto está relacionado con el poder de lo que conocemos como la adoración. ¿Sabía, mi amado hermano, que la adoración es un arma de guerra poderosa? ¿Sabe que el Señor se mueve y mueve su mano poderosa mientras tú y yo adoramos? Cuando tú y yo adoramos, y eso es lo que el Señor está buscando, verdaderos adoradores que le adoren a Él en espíritu
y en verdad. Y la Biblia nos habla del poder que tiene, la arma poderosa que tiene la adoración y la alabanza. Cantaré, entonaré. Cuán importante nos hace falta volver a este tiempo de cantar y entonar salmos, cánticos que sean agradables al Señor. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 16, verso 25 y verso 26, nos habla de una historia muy bonita, que de pronto en algún momento podríamos hablar de ese pasaje. Y es que Pablo y Silas se encontraban detenidos, estaban presos, estaban en la cárcel. Dice que estaban bien asegurados allá. Pero ellos no comenzaron y estaban presos no porque se metieron en problemas, sino porque estaban predicando el Evangelio. Y dice que cuando fueron encarcelados, lo único que ellos pudieron hacer fue comenzar a cantar, a alabar al Señor. Y comenzaron a cantar y comenzaron a alabar y comenzaron a adorar y comenzaron a cantar al Señor. Y de repente sucedió algo sobrenatural, un terremoto, y dice que se rompieron las cadenas mientras ellos adoraban a ese Dios. Y dice que era tarde, medianoche. Esto trajo liberación, la adoración. La alabanza es un arma poderosa que revienta, óyeme bien, revienta las cadenas, y si es necesario producir un terremoto espiritual en tu vida, lo va a suceder y tú vas a ver las cosas extraordinarias que Dios hace. En el libro a los Hebreos, en el capítulo 13, el versículo 15, la palabra del Señor nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios. Óigame bien, ofrezcamos siempre a Dios, dice, por medio de Él, de Jesucristo, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Esto debemos hacerlo siempre, dice, no de vez en cuando. Ahí dice siempre. Esto significa que debemos alabar a Dios, aun cuando todo aparentemente esté sucediendo en nuestro entorno, que no lo veamos muy bien. Aun cuando todo aparentemente parece que ya no hay razón, aún en medio de eso alaba. Como dice esa canción, el himno que cantamos en la iglesia, que nos encanta, alaba. En la prueba, en el llanto, en la tribulación, en la angustia, en la necesidad, en todo alaba a Dios. Y aún también cuando todo esté bien, debemos aprender a alabar a Dios. Eso significa sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. El salmista declaró en el Salmo capítulo 34, el verso 1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Sabe? Esa debe ser siempre tu actitud y mi actitud para con Dios. Y ya para terminar, cerrar esta enseñanza, esta reflexión, quiero hacerte una invitación, mi amado hermano, y decía que aprovechemos la oportunidad que nos da nuestro Señor de que nos acerquemos a Él, de que podamos llegar ante su presencia. ¿Y sabe cuál es el resultado? La palabra dice: para que hallemos gracia y misericordia para nuestras vidas. Abramos nuestro corazón para recibir de Dios todo lo que Él tiene y empezar a gozar de todas esas ricas y abundantes bendiciones que Él tiene para ti y para mí. Así que, mi amado hermano y amigo, en esta hora, simplemente yo te invito a que tú le digas: Señor, yo quiero aprender a vivir esa experiencia del salmista del capítulo 27. Y esta es una buena oportunidad para iniciar con el Señor. Ora conmigo en esta hora y dile al Señor: Señor, te doy gracias, porque hay una palabra que en esta tarde nos has regalado, y es una palabra que nos está invitando, Señor, a ser hombres y mujeres agradecidos por todas las cosas que han acontecido y están aconteciendo en nuestra vida. No importa si el día de hoy fue un día malo o un día difícil, pero en medio de todo, Señor, yo quiero aprender
a aplicar esta palabra de ser un hombre o una mujer agradecidos por todas las cosas que nos suceden. Yo quiero aprender a darle gracias a Dios por todo lo que sucede y acontece en mi diario vivir. Y en esta tarde yo quiero depositar toda mi confianza en el Dios Todopoderoso. Te doy gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Muchas gracias, Dios. Amén. Mañana, si Dios nos lo permite, estaremos una vez más a las 7 de la noche compartiendo con ustedes una reflexión. A todos los amigos los bendecimos a la distancia. Saludamos a todos los que nos pueden ubicar. Que la gracia del Señor sea sobre tu vida. Que Dios te bendiga. Bendiciones para todos. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor.